Hola, buenos días. Mi nombre es Blanca Chávez y pues les quiero compartir mi historia. Gracias por escucharme. Pues yo crecí en una familia con muchas creencias religiosas. Parte de mi educación fue en colegio de monjas y pues acudía a misa con mi familia todos los domingos. Así transcurrió mi niñez y mi juventud. Después pues entré a trabajar. Mi relación laboral fue siempre en bancos. No conozco otras empresas más que siempre trabajé en 2 bancos. Mi trabajo era de lunes a viernes y los fines de semana era hacer planes para salir con mi familia o con mis amistades. Era una rutina, siempre era lo mismo. Sin embargo, había inconformidad en mí y no entendía por qué. Según yo, todo estaba bien. Tenía mi familia, trabajo, salía con amistades, pero me sentía muy insatisfecha. Mientras andaba en la calle con las amistades y cotorreando, pues me la pasaba bien, pero cuando llegaba a la casa, mi estado de ánimo bajaba. Dije, bueno, ya se acabó la fiesta y ya me sentí inestable y molesta. Y yo me pregunté, ¿por qué me siento así? Pero bueno, pues nunca tuve la respuesta. Pero tengo 2 amigas que yo sabía que eran cristianas, pero nunca les preguntaba nada acerca de eso. La verdad no me gustaba meterme en sus creencias y no me interesaba saber, ya que toda mi familia es muy religiosa y pues por supuesto yo también. Un día, mis 2 amigas cristianas me invitaron a un café. Recuerdo que fue en un Vips en Santa Fe. Fue como por marzo del año 2001, no recuerdo exactamente el día. Vi sus Biblias en la mesa, pero no me extrañó porque sabía que ellas eran cristianas. Platicamos de muchas cosas en común, del banco, del trabajo y cosas personales. Pero después, ellas, muy tiernamente, empezaron a hablarme de Cristo, del pecado y de la salvación. Me interesó y me gustó mucho la plática y dejé que me siguieran hablando de Dios, porque yo amaba y creía en Dios, pero no lo conocía. Conforme me hablaban de Cristo, fui descubriendo que en mí había pecado y que yo era pecadora. Fue algo que me sorprendió mucho, pero lo reconocí y acepté. Fue como si se me quitara un velo que me impedía ver hacia adentro de mí. No es que aceptara o no que era pecadora, más bien ni lo sabía. Yo me creía buena persona. Jamás pensé que en mí existía el pecado. Bueno, habían pecados, pero yo decía pecados grandes, así, mortales, pues no tenía, ¿verdad? Pero pues aquí todos los pecados son pecados. Me sentí mal, pero en realidad no estaba mal, sino que había descubierto lo que me molestaba y eso era el pecado. Pero a toda esta angustia que estaba yo viviendo vino la calma. No todo estaba perdido. Me di cuenta que Cristo había muerto por mis pecados. Y me di cuenta que en mí había salvación, que podía haber salvación. Había verdad en lo que me estaban diciendo, como lo dice en la Biblia en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Estaba yo descubriendo y conociendo a Dios. Empecé a hacer muchas preguntas. Y por supuesto, pues vino la decisión en ese momento. Sin duda alguna de mi parte, empezamos a orar y acepté a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Estuvimos como más de 4 horas hablando del Señor. Se nos fue el tiempo rapidísimo. Pero esto nunca lo voy a olvidar. Fue lo más hermoso y maravilloso que me pudo haber pasado en mi vida. Se los digo en verdad, aunque soy soltera, jamás me volví a sentir sola e insatisfecha. Había paz y gozo en mi corazón. No sabía por qué ese día estaba tan emocionada. Ahora entiendo que era porque Cristo ya moraba en mi corazón. Recuerdo que una de mis amigas, mi querida amiga, la que me habló de Cristo, me invitó a un estudio bíblico que dio Carlos Treviño, el pastor del grupo, y yo invité a mi mamá. Al final de la plática, Carlos dijo que hiciéramos una oración y pidiéramos perdón, y que le pidiéramos a Jesús entrar en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Mi mamá en ese momento lo creyó
Y esa noche ella oró y aceptó a Cristo en su corazón. Mi mamá ya no está aquí, está con Dios, pero tengo la seguridad y la certeza de que la veré en el cielo. Después mi amiga, la que me habló de Cristo, me invitó a un grupo para tomar los estudios de la Biblia y me fue interesando mucho todo lo que me hablaban del Señor. Yo me sentí internamente muy bien. Conforme pasó el tiempo y yo estaba en las cosas del Señor, leyendo mi Biblia y aprendiendo versículos, me di cuenta que lo amaba mucho. Tuve la seguridad que ese era el camino que yo buscaba. Dios transformó mi vida. Nunca me volví a sentir vacía, al contrario, sentía paz, contentamiento interior y muy reconciliada conmigo misma. Pues hasta aquí todo iba muy bien. Pero en agosto del año 2011 pasé por una prueba muy fuerte. Mi amada madrecita falleció. Como yo estaba soltera, pues siempre viví con ella casi 60 años. Fue muy difícil para mí su partida, pero gracias a Dios y a mi relación con Cristo, logré superar su ausencia. Cuando llegué a la edad de jubilarme, yo planeaba un cambio de mi vida. Me veía viajando, pasando tiempo con mis hermanos y haciendo muchas cosas que por el trabajo no podía hacer, como pasar tiempo haciendo mis ejercicios, ir a desayunar con mis amigas, tener esa vida increíble. Ahora que tenía tiempo y dinero, pero Dios tenía otros planes y caminos para mí. Pero afortunadamente, Dios sabía lo que me iba a pasar y me había preparado. Todo empezó en el año 2017 cuando me realicé un chequeo de salud. Y en verdad esto sí que cambió mi vida muy fuerte. Porque en los resultados de mi chequeo salió que yo tenía cáncer de páncreas. Por lo que tendría que someterme a una cirugía que era de mucho riesgo y además tendría que hacérmela en un hospital de alta especialidad. Consulté muchos médicos, pero todos me decían lo mismo, que había mucho riesgo y pocas posibilidades de vida. Así fue como conocí al doctor Carlos Chan, experto en cirugía de páncreas. Y en enero del 2017, él me operó en el hospital de nutrición. Fue una cirugía en la que me cortaron parte del páncreas, parte del estómago y parte del intestino duodeno. Fue muy dolorosa. A la semana de la cirugía, que apenas se podía caminar, empecé un tratamiento de 6 meses de quimioterapias, muy fuertes que me devastaron, porque en un mes bajé 12 kilos. Entre la cirugía y las quimios me dio anemia y estaba desnutrida y físicamente estaba devastada, pero no espiritualmente. Yo tenía a Cristo en mi corazón y eso me fortalecía y aminoraba los terribles dolores. No podía leer mi Biblia porque no tenía fuerza para sostenerla y además tenía tanta debilidad que no podía leer. Pero el teléfono celular me ayudó mucho porque ahí escuchaba mis predicaciones y música cristiana y no permití que me faltara mi alimento espiritual. En ese mismo año 2017, nuevamente enfrenté otra prueba. Después que en septiembre ya habían pasado 6 meses de la cirugía, porque la cirugía del páncreas fue en enero, y a los 6 meses, que fue septiembre, ya había terminado ya la cirugía, pues ya estaba más sana y ya habían terminado mis quimioterapias. Entonces, la doctora que me atendía me hizo estudios para darme de alta, pero en vez de eso me dijo, yo esperaba mis resultados y ya estar bien y que me dieran de alta, pero me dijo, te tengo una buena noticia y una mala. Y entonces le dije, bueno, pues primero la mala. Y dice, pues es que otra vez tienes cáncer. Y le dije, pero si esto es la mala, ¿cuál es la buena? La buena es que no se ha extendido y es otro tipo de cáncer muy diferente, por lo que es urgente operarte nuevamente, ya que estamos a tiempo de salvarte. Entonces le dije a la doctora, mi cuerpo ya no soporta una cirugía más y luego más quimioterapias, y me contestó que no había de otra. Fue muy fuerte, fue horrible. Yo estaba tan débil que no me podía ni sostener. ¿Y cómo iba yo a aguantar otra cirugía y más quimios?
Pero ya no tenía otra opción y el 18 de septiembre de ese mismo año 2017 me interné y me volvieron a operar. Bueno, yo estaba que no podía más. Y luego, para variar, al otro día de que me habían operado en septiembre, a mí me operaron el 18 y el terremoto del 19 de septiembre nos llevamos otro susto horrible. Yo estaba internada y me encontraba en el tercer piso. Mi hermana estaba conmigo y entre el susto y la desesperación le dije que se fuera, que se salvara, pero ella no me quiso dejar. Era un caos en el hospital y como pude me levanté de la cama y cargando con todo lo que tenía conectado de sondas internas, sueros y todas esas cosas que nos ponen los médicos, así me bajé literalmente caminando 3 pisos. Todo era confusión. Ya estando abajo, le dije a mi hermana que fuera a buscar a mi doctora para decirle que me quería ir a mi casa porque nadie sabía qué hacer en ese momento, que por favor me recetara medicamento para el dolor y lo que debía de tomar. Había muchas camillas, enfermos, gritos, bueno, una cosa espantosa y horrible. Yo sé que las fuerzas que tuve en ese momento para bajarme 3 pisos caminando y el control de saber lo que tenía que hacer venía de Dios. Él dirigió todo. Y sí, mi hermana encontró a la doctora y me recetó, pero me dijo que al otro día, sin falta, tenía que ir para que me quitaran las ondas. La verdad, solo por Cristo pude aguantar todo esto. Como lo dice en 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que la podáis soportar. Cuando llegué a mi casa no había luz, pero por la noche se restableció el servicio y ya más tranquila escuché las noticias, que una familia que vivía en donde fue el epicentro del terremoto se subieron a su coche y se fueron a un lugar, según ellos, más seguro para protegerse de las réplicas, a donde nada se les viniera encima o se les cayera encima. Pero desafortunadamente, uno de los helicópteros que estaba prestando ayuda tuvo una falla mecánica y cayó sobre ellos y toda la familia murió. Me quedé realmente impresionada porque dije, yo estoy en las peores condiciones físicas y aquí sigo. Entendí que no nos podemos esconder de la voluntad de Dios y que Dios cuida de los suyos. Como a mediados del 2019, pasados 2 años de estas terribles experiencias de los tumores y las cirugías, mi querida amiga, la que me habló de Cristo, me invitó a retomar los estudios bíblicos. Empezaba a ir en el 2020 cuando se vino la pandemia y pues dejamos de ir, pero los estudios siguieron gracias a Dios por internet. Quiero mucho a mis compañeras del estudio. Han sido una gran bendición en mi vida, un gran apoyo en mi crecimiento espiritual. Todo este tiempo que fue del COVID, me sostuve a través del compañerismo cristiano que hay en este grupo. Fueron 2 años de total encierro, pero siempre sentí su apoyo de ellas. Doy gracias a Dios por la vida de mis pastores y de mis hermanas en Cristo y por todas las misericordias de Dios. Lo que me pasó, la pérdida de mi mamá, los 2 diferentes tumores de cáncer, las quimios, la pandemia, me han acercado más a Dios, porque me aferré a Él, pidiéndole consuelo y paz. Ahora estoy feliz. Mi amor, mi fe y mi confianza siempre estuvieron en Él. Me siento muy agradecida porque me dio mucha fortaleza y en los momentos más difíciles nunca me dejó. No sé qué hubiera sido de mí si no lo hubiera conocido. Siento su presencia y su poder en mi vida. Para mí, esto fue un regalo de Dios. Es mi único Señor y Salvador, como dice en Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Todo mi amor, mi confianza y esperanza está en el Señor, como dice el versículo de Juan 14:21.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Este versículo, además de muchos otros, me ayudó mucho. Lo sentí como una promesa de que si yo amaba al Señor y guardaba sus mandamientos, Él me amaría. Y sí, he sentido su amor, y sí he sentido su poder, sus bendiciones, y se ha manifestado a mí. Muchas gracias por escucharme. Gracias, Blanquita, muy bonito. ¡Qué testimonio! Muy fuerte. Gracias, Blanquita. Gracias, Blanquita. Muy fuerte tu testimonio, muy impactante, pero nos convencemos una vez más del poder de Dios y de cómo te da paz y te da fortaleza ante cualquier circunstancia. Y es precisamente el estudio que vamos a ver hoy, que se llama El Príncipe de Paz. Y para esto nos vamos a ir, por favor, a Lucas 2, de los versículos 7 al 14. Lucas 2, esos son los versículos. Si quieren dejar una marquita ahí, porque vamos a estar regresando. ¿Te lo encuentro, Ana? Lucas está aquí en el Nuevo Testamento, que está después en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Siempre repito todo para Sí. encontrar algo. Sí, Y no después importa. te quedas ahí, ¿eh? Sí, te Siempre quedas ahí. decimos a la gente que se queda ahí, nunca obedece, Por- pero es mejor quedarte en el En el pasaje. versículo que estamos en el Lucas 2, 2 es el número grandote. Versículo, permítanme, 7 al 14. Ok, versículo 7, por ahí lo debes de tener, que es el que vamos a ver, que dice, se los leo, Lucas 2, 7 al 14, dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En este pasaje nos vamos a quedar, vamos a ver otros versículos, pero regresando siempre a este pasaje, ¿no? ¿Cómo se va a llamar el estudio? El príncipe de paz se llama, ¿sí? Y aquí vemos que la Biblia nos dice que Jesús es el príncipe de paz. Y lo vemos desde una profecía que está en Isaías 9 y 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Sí? En esa profecía de Isaías, en ese periodo de oscuridad que había, Dios prometió enviar una luz que brillaría sobre todos los que vivían en esa oscuridad. ¿Sí? Y ese niño que nacería sería Jesús. Y esa noche del nacimiento de Jesús, como vimos, los ángeles proclamaban paz en la tierra y buena voluntad entre los hombres. Como leímos en el último versículo que acabamos de ver, que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no hay paz en la tierra? ¿Sí?
Y la verdad es que nunca ha habido paz en la tierra, así como no la hay en la actualidad. Tú nada más prende el noticiero y te das cuenta las cosas tan terribles por todo el mundo, ¿sí? Hablamos mucho de la paz, pero no la conocemos. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 6:14. Jeremías 6:14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Sí? Esto lo escribió 600 años antes de Cristo, ¿sí? Porque no hay paz entre las naciones, no hay paz entre vecinos, no hay paz entre las familias. Y lo peor de todo es que muchas veces tampoco tenemos paz en nuestro interior. Esto es lo más terrible, porque no hay paz en nuestro corazón. Y luego nos deleitamos en engañarnos a nosotros mismos, tratando de tapar ese caos que traemos dentro en nuestro interior, ¿sí? Y pues yo te pregunto, ¿has tratado tú de encontrar la paz por tus propios medios? Sí, y no funciona. ¿Sí? A lo mejor tú dices, bueno, sí, cuando me voy de viaje en la playa y todo está tranquilo y muy maravilloso, ¿no? O a lo mejor en una cabaña en la montaña y en el bosque, todo tranquilo, o en la playa, o mil cosas, ¿no? O en los planes que piensas hacer de año nuevo, en esas nuevas resoluciones que pretendes, pero ¿cuáles han sido los resultados? ¿Sabes qué ha pasado? Pues frustración por no cumplir y ese sentido de culpa que tenemos también de que no podemos lograr esa paz. Porque déjame decirte que solo Cristo hizo la paz por ti. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios cuando somos reconciliados con Dios, cuando ya no hay hostilidad entre Él y nosotros, cuando ese pecado que traemos ya no es un obstáculo en nuestra relación con Él. Entonces sí podemos tener paz con Dios, porque Jesús ya pagó el precio de nuestro pecado mediante su muerte en la cruz. Y solo Él, solo Jesús, la cumple esa paz en ti, ¿sí? Por siempre. Isaías 26:3, fíjate qué bonito dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque en este mundo es inevitable que no tengamos conflictos, siempre los hay, chiquitos, grandes, como tú los quieras, pero siempre los tenemos. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y cuando nos concentramos nuestros pensamientos en Dios, podemos conocer lo que realmente es la paz perfecta en medio del caos. En medio del caos que vives en el mundo y en medio del caos que tienes en tu corazón, ¿sí? Porque la única vez que ha habido paz en el mundo fue en el periodo de 33 años que Jesús, el príncipe de paz, estuvo en este mundo. Y yo te pregunto, ¿tienes tú paz? ¿Sabes lo que es la paz de la que hablaba Blanquita, que nos hablaba que en medio de todas las situaciones que estaba viviendo y los diagnósticos y los tratamientos y cirugías y todo, tú tenías paz y tenías fortaleza y tenías gozo, porque es Dios el que te la da? Como bien dijiste al final, no sé qué haría si no hubiera estado Cristo en mi vida, ¿no? ¿Cómo lo hubieras pasado? Y esa falta de paz que tenemos nos hace que hagamos escapes, ¿sí? Para olvidar esa guerra interna que tenemos. Y hay varias maneras en que usamos estos escapes, ¿no? Como decías tú, las fiestas, ¿sí? Las fiestas, estar siempre ocupado en divertirte, en reírte, llenando ese tiempo
pues, de cosas superficiales, pero te la pasas muy bien en esa fiesta continua. Pero al acabar la fiesta y cuando llegas al silencio de tu habitación, ¿cómo te sientes? Ya, se acabó la fiesta, ya pasó. ¿Y luego qué? Ya perdemos esa paz, ese gozo que teníamos y volvemos a sentir ese vacío en nuestro corazón. O también otra actitud que muchas veces tomamos, ¿no? El ser indiferente, ¿sí? Siempre engañando a otros y engañándonos a nosotros mismos de que todo está bien, no hay problema, no hay por qué preocuparse, todo está bien. Dios, no, Dios por otro lado, no existe, o si existe, Él al final nos va a perdonar porque es todo amor. Así, no poniendo cuidado en las cosas que hacemos, tratando de engañarnos siempre. Y Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él, ¿sí? Todo el que cree en el Hijo tiene esa vida eterna. Todo el que lo rechaza, pues no la tiene, ¿sí? No tiene esa vida eterna. Y esa vida eterna comienza cuando tú naces de nuevo espiritualmente, ¿sí? Cuando recibes a Cristo en tu corazón. Porque si no, estamos como los soldados chinos que se ponían una máscara para asustar al enemigo y ya creían que con eso los iban a ahuyentar. Y en muchas culturas lo vemos, ¿no? Cómo se ponen máscaras así, muy fuertes, muy agresivas para aparentar que son muy fuertes y que asustan a los enemigos, pero nos estamos haciendo tontos, ¿sí? En Isaías 29:8 dice, y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. Y como el que tiene sed y sueña, y parece que bebe, pero cuando despierta, se halla cansado y sediento. ¿Sí? Nos hacemos tontos nada más. O el que promete también, el prometedor, siempre haciendo planes, siempre haciendo resoluciones para el futuro, pero nunca llevándolas a cabo. Ahora sí, en este año nuevo, ya voy a ser obediente a Dios. Ahora sí, en este año nuevo, voy a hacer ejercicio. Ahora sí me voy a poner a dieta. Tantos planes que hacemos, pero que a la semana, al mes, ya los rompimos, no los cumplimos, siempre escapando de esas promesas que hacemos, ¿no? Y engañándonos, diciendo, pensando y diciendo, para después no cumplirlo. O decir, bueno, sí, pero más adelante, ¿no? Como ha pasado. Sí voy a acercarme a Dios, pero más adelante. Ahorita no, ahorita estoy joven, quiero disfrutar de la vida. No sé si te lo han dicho, pero a mí sí. Ya cuando esté grande, así como tú, entonces lo pensaré, ¿no? Y nos pasa lo que le pasó a Pablo, ¿no? En Hechos 24:25 dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sí? Porque Félix había tomado para sí la mujer de otro hombre y las palabras de Pablo pues le pegaron, le parecieron interesantes hasta que se enfocaron en el tema de la justicia y del juicio venidero. Entonces sí, ahí fue donde, pues ahí luego, despuesito, ¿no? Y así pasa. Muchas personas están dispuestas a escuchar acerca de Dios, de las buenas nuevas, siempre y cuando no les haga sentir incómodas. Porque en el momento en que te hace sentir incómodo, ya no te gustó. ¿Por qué? Porque no queremos enfrentarnos a nuestro pecado. Y de alguna manera a mí me pasó, les he de decir que a mí cuando me dijeron, es que eres pecadora, me decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo crees? Se me hacía muy fuerte la palabra. Yo decía, sí, ¿por qué pecadora si yo nunca he robado? Si yo nunca he matado a nadie, ¿no? Como decías, pecados fuertes. Pero sí había mentido, sí había tenido
rencor hacia otras personas. Y eso es pecado, a Dios no le agrada. ¿Sí? Pero tú sientes que nada más pecados son los grandotes. Pero no, también cometemos muchas faltas que a Dios no le agrada. O podemos también tomar la actitud del hipócrita, ¿verdad? Es creyendo, muy piadoso, siempre cubriendo con cierta religiosidad exterior y aparentando piedad, que pues te calma la conciencia temporalmente, pero que no resuelve nada, sino que al contrario, después te trae inseguridad y te trae temor. Y estamos como los fariseos. ¿Se acuerdan los fariseos? Vamos a ver en Mateo 23, versículos 24 al 28, lo que les dice Jesús. Y les dice: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¿Sí? Así cuando nos ponemos esa mascarita de que todo está bien, de que yo mira qué piadosa soy, las cosas buenas que yo hago, pero nuestro corazón no está sintiendo eso, ¿sí? Así los fariseos eran meticulosos en cuanto a todo lo ceremonial, todos los detalles, cumplirlos al pie de la letra, pero no se interesaban por la pureza interior, ¿sí? Eran ceremonialmente puros, pero tenían su corazón corrompido. Y así nos pasa también muchas veces a nosotros. Ellos aparentaban ser santos por fuera y muy honrados, pero por dentro estaban llenos de cosas feas. Y así tenemos también, ¿no? Nos sentimos que, ay, mira, sí, es que yo hago muchas buenas obras, que soy bien buena, es que hice, pero por dentro no es de dentro hacia afuera, nada más es una cosa exterior, ¿sí? Y si tú piensas que tienes paz porque eres bueno, recto y honesto, por tu propio mérito, pues tu corazón te está engañando con orgullo y con soberbia. Y en Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Porque cuando pecamos es asunto del corazón. Nuestro corazón es el que se inclina a ese pecado, ¿no? Entonces, siguiendo con nuestro pasaje de Lucas 2, el versículo 7 nos dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Y quién es este niño primogénito que nació esa noche? ¿Empezó a existir esa noche, en la noche de su nacimiento? La Biblia nos dice que no, nos asegura que no, porque Jesús es la segunda persona de la deidad de Dios, quien ha existido por siempre. En el Evangelio de Juan, los primeros versículos del capítulo 1 nos lo dice, Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
El Verbo se refiere a Jesús, ¿sí? Que es también el creador de todo. Es la máxima revelación de Dios, es la imagen viviente de Dios, Jesús. Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La encarnación fue un acto del Hijo de Dios, por medio del cual adoptó voluntariamente un cuerpo humano y una naturaleza humana, sin dejar de ser Dios. Nació como un ser humano, dejó de lado el derecho a su gloria y poder, en sumisión absoluta a la voluntad del Padre. Y Cristo existió siempre con Dios. Cristo es igual a Dios porque Él es Dios, ¿sí? Se hizo hombre para cumplir con el plan divino de salvación para todos. Murió en la cruz para que no tuviéramos nosotros que enfrentar la muerte eterna, el estar separados de Dios por toda la eternidad, ¿sí? Y Jesús tampoco vino a ser Dios cuando Él nació. Él ya era Dios desde la fundación del mundo. Juan 17:5, lo que le dice Jesús al Padre, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Sí? Con su nacimiento, sencillamente se unió su no disminuida deidad con la humanidad perfecta, para que el mundo viera al Padre al ver a Jesús. En Juan 14, 8 y 9, vamos a ver lo que le dice Felipe a Jesús, que dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que a mí me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí? Porque Jesús es la imagen visible de Dios invisible. Aquí Jesús le explicó a Felipe, quien deseaba ver al Padre, que conocerlo a Él, conocer a Jesús, es conocer a Dios. ¿Sí? Y en nuestro pasaje de Lucas 8, vamos ahora al versículo 8, vamos a ver, 2:8, dice Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. El nacimiento de Jesús fue anunciado a unos pastores y esos ángeles que invitaron a los pastores a darle la bienvenida a Jesús. Pero imagínate, los pastores se le aparecen, el ángel, y tienen miedo, claro, imagínate. Pero en lugar de su temor, ese temor se convirtió en alegría cuando les anunciaron el nacimiento del Mesías. ¿Y qué hicieron ellos? Corrieron a conocer al bebé, ¿sí? Y después se lo contaron a todos. La Navidad, el nacimiento de Jesús, no fue necesariamente en diciembre, cuando hacía frío, y no estarían entonces los pastores cuidando a sus rebaños en el campo, estarían guardados, ¿verdad?, con las inclemencias del tiempo. Pero aquí la Biblia nos dice que velaban y guardaban, estaban atentos, y por tanto los grandes acontecimientos pues no pasarían desapercibidos, ¿no? Y en el siguiente versículo, en el 9, dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor,
y tuvieron gran temor. Sí, la gloria del Señor los rodeó y tuvieron temor. ¿Y tú tienes miedo de acercarte a Dios? Porque pues nuestra conciencia atestigua de muchas cosas, ¿no? Nos damos cuenta pues que no estamos bien con Dios, que las muchas faltas pues no podrían llevarnos nunca al cielo, porque la Biblia dice, los pecadores no entran al cielo, y nos lo dice en Juan 9:31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A los pecadores Dios no los oye. El mundo nos ha hecho creer que Dios es amor y solo amor, y nos engañamos a nosotros mismos. Y nos da pánico enfrentarnos a Dios después de la muerte y que descubra todos nuestros pecados, hasta los más íntimos, que nosotros mismos no queremos ni recordarlos, ¿no? Pero que Dios los conoce. En Marcos 4:22 nos dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz, ¿sí? Y sí, Dios es amor, pero también es Dios justo, es justicia, ¿sí? Y estos dos principios no pueden ir el uno sin el otro, no puede estar uno sin el otro. Pero para apoderarnos de ese amor de Dios, primero tenemos que ser justificados, tenemos que ser hechos justos ante Dios, tenemos que ser perdonados. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y el que te diga que no ha pecado, está volviendo a pecar porque está mintiendo. ¿Sí? Y Romanos 3:10 nos lo dice también. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Uh-huh. Sí, porque algunos pecados nos parecen, como decían, peores que otros, ¿verdad? Porque las consecuencias son más graves. Pero aunque nada más tuviéramos pecados menores, chiquitos, aún así no nos mereceríamos la vida eterna. Porque cualquier pecado nos convierte en pecadores y nos aparta de Dios. Por tanto, cualquier pecado, grande o pequeño, nos descalifica para vivir con Dios. Nos separa de Dios. Pero también todo pecado puede ser perdonado. En Isaías 1:18 dice, venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Porque Dios nos perdona cuando reconocemos nuestros pecados, cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido y le pedimos perdón. Y en Lucas 2:10, en nuestro pasaje, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Sí, claro que les traía nuevas de gran gozo ese ángel, ¿sí? Porque la justicia de Dios está sobre la cabeza de todos los pecadores. Y nos dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y tú podías decir, ay, pero ¿por qué se enoja Dios contra los pecadores? ¿No? Porque han cambiado la verdad acerca de Él por una mentira. Nos hemos querido hacer un Dios a como nos conviene, a como nos gusta, nos acomoda, ¿verdad? Y Dios nos revela a través de la creación, nos revela toda su verdad, ¿sí? Pero hay gente que no la quiere ver y sofocan esa verdad de Dios a fin de creer
cualquier cosa que sustente su estilo de vida, ¿sí? Con lo que se justifican. Entonces, sabemos que Dios no puede tolerar el pecado, ¿sí? Ni pasar por alto esa rebeldía deliberada. Dios puede quitar el pecado y puede restaurar al pecador. Si el pecador no decide tercamente estar rechazando continuamente la verdad, ¿verdad? Porque la ira de Dios está sobre todo, sobre ti y sobre mí, sobre todos los que hemos pecado contra su ley, ¿sí? Y estas buenas nuevas que daban los ángeles, pues eran urgentes y necesarias, o nadie podría llegar al cielo. Y estas nuevas serían para todo el pueblo, como dice el versículo, ¿no? Para todo el pueblo, para todos, para judíos y para gentiles, para malvados y para buenos, para degenerados, para ateos, para religiosos, para todos, porque las buenas nuevas son para todos. Dios quiere que todos vengan a Él. El versículo 11 de Lucas 2 nos dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El ángel está anunciando un Salvador, un Redentor para rescatar al hombre de su terrible destino, ¿sí? Separado de Dios por toda la eternidad. Y en Mateo 1:21 vamos a ver lo que le dice el ángel a José cuando se le aparece en sueños, que dice: y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Sí? El ángel le dijo a José que María había concebido del Espíritu Santo, ¿sí? Y el nombre de Jesús significa el Señor salva. Jesús vino a la tierra para salvarnos del pecado y de sus consecuencias, porque nosotros no podemos hacer nada para salvarnos por nuestra propia cuenta, por muy bien que te quieras portar y por muchas buenas obras que hagan. ¿Cuántas buenas obras tienes que hacer para ganarte el cielo? O sea, no, es Jesús el que te lo da, ¿sí? Y el ángel anuncia un mensaje bien cortito, no más de 20 segundos, ¿verdad? Pero era el mensaje más grandioso y valioso de todos los tiempos. Os ha nacido el Mesías, ¿sí? Ese mensaje fue corto para los pastores. A José cuando se lo dijo en sueños, como acabamos de leer en el versículo. Y a María misma cuando la anunciación. En Lucas 1, 30 al 33, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sí? Esa bendición de Dios sobre María, el honor, imagínate, el honor de ser la madre del Mesías, y la sumisión que tuvo ella, esa aceptación al plan de Dios, pues fue esencial para nuestra salvación. ¿Sí? Y es muy bonita esa aceptación, como le dice: he aquí la sierva del Señor, ¿no? Porque Jesús es quien arreglaría el problema terrible del pecado con Dios, para que tú y yo tuviéramos la posibilidad de entrar al cielo. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego en el versículo 21 de misma
segunda de Corintios 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Sí? Dios nos reconcilia al borrar nuestros pecados y nos pone en una relación correcta con él. ¿Sí? Dejamos de estar enemistados con Dios a causa del pecado. ¿Sí? Y este niño que nacería sería no solo el Salvador, sino el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías esperado. Y además, el Señor, dueño absoluto de todas las cosas y amo del universo y amo del corazón de todo aquel que cree. En el pasaje de Lucas dice, en el versículo 12, Lucas 2:12, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Fíjate, la señal estaría en el lugar más inmundo que un niño podría nacer, en un pesebre. Y ahí es donde quiere nacer Jesús, en el pesebre inmundo de nuestro corazón, lleno de corajes, rencores, mentiras, etcétera, 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 que es el lugar menos apropiado para habitar de un rey, ¿verdad? Pero ahí quiere nacer, en nuestro corazón, porque el corazón es el miembro del cuerpo más malvado que tenemos, porque de ahí salen todas las cosas feas que hacemos y que decimos. ¿Sí? Jeremías 17:9, ya lo vimos, que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Del corazón nace toda esa podredumbre que satura el mundo de odio, de enemistades, de contiendas, de orgullo, etc. ¿Sí? Sale del corazón. Y Mateo 15:18 nos dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Porque lo que está en lo profundo de nuestro corazón, lo que otros no pueden ver, es lo más importante para Dios. Y Él conoce perfectamente lo que traemos en nuestro corazón, ¿sí? Pero cuando tú aceptas en tu corazón a Cristo, cuando crees en Cristo, Él transforma tu corazón y lo va limpiando de todas esas cosas horribles que traemos en nuestro interior, si tan solo se lo pedimos. Porque además de que tengamos cuerpos saludables y que vayamos al gym y nos ejercitemos y estemos muy bien físicamente, Dios también quiere que lo sean nuestras motivaciones y nuestros pensamientos. Quiere que también tengamos sano nuestro corazón. Y es Jesús quien quiere poseer y transformar tu corazón. Porque la paz verdadera no existe si no empieza en el corazón. Y cuando Jesús nace en él, lo primero que te inunda es una profunda sensación de paz con Dios, porque ya arreglaste las cuentas, ya le pediste perdón por tus faltas, ya está arreglado eso, ya estás sana de tu corazón y Él lo va a ir limpiando, limpiando, limpiando. Y en Juan 14:27 nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, el efecto de ese Espíritu Santo en nuestra vida
de veras nos da una paz profunda y verdadera. A diferencia de la paz del mundo, porque en la paz del mundo es ausencia de conflicto. Pero la paz que te da Dios es diferente. Es esa confianza y seguridad bajo cualquier circunstancia. Cuando todo va bien y cuando no va tan bien, también tienes paz. ¿Sí? Penetra en nuestro corazón y penetra en nuestra vida y supera cualquier cosa hostil que se nos presente y nos llena de consuelo y de esperanza también. Y Jesús nos la ofrece y nos la dará si decidimos aceptarla. Juan 16:33 dice: Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Romanos 5:1 nos lo dice también. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Justificados quiere decir que ya hemos sido reconciliados con Dios, que ya no hay hostilidad entre nosotros y Él, porque nosotros le entregamos nuestros pecados a Jesucristo. Y Él nos da su justicia y su perdón. Y no hay nada que podamos hacer nosotros para ganarnos esto. Únicamente por medio de Cristo es que podemos considerarnos justos ante los ojos de Dios. Y sí, Jesús vino y nació en Belén para reconciliar al mundo con Dios. Él fue a la cruz. Ahí pagó lo que Dios demanda en su justicia divina para que tú y yo tuviéramos el regalo de Navidad más valioso jamás dado. Y no solo en la Navidad, sino para toda la eternidad. Es un regalo que no se desgasta. Te regalan un perfume y pues ya se acabó, y ya, te regalan una ropa y bueno, ya la usaste y ya. Pero el regalo que nos da es para toda la eternidad. Él es el príncipe de paz, que traerá paz al corazón humano que lo acepta como su Señor y su Salvador, como el dueño de su vida. Y no solo quiere darte la paz que anunciaron los ángeles esa noche, los pastores, sino que además de esa paz, nos regala la vida eterna, el estar por toda la eternidad con Dios. En Juan 6:47 nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Uh-huh. Y el verbo creer no es de que, ay, yo creo ahorita y ya después. No, el verbo creer tiene un significado de seguir creyendo, ¿sí? No nada más crees una vez, continúas creyendo y confiando en Jesús siempre. Y el último versículo que veremos es el de Juan 17:3, que dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Uh-huh. ¿Y cómo se obtiene esa vida eterna? Jesús lo dice claramente: cuando se conoce a Dios el Padre por medio de su Hijo, Jesucristo. Y la vida eterna requiere que establezcamos una relación personal con Dios a través de Jesús, ¿sí? Cuando admitimos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos de él, cuando le pedimos perdón a Dios y le pedimos que entre a nuestro corazón. Entonces, pues este es el mensajito, y yo te quisiera invitar, si tú quieres realmente tener esa paz verdadera, esa paz profunda, ese gozo, esa fortaleza que solo Dios puede dar, pues yo te invitaría a que hiciéramos una oración para que invites a ese príncipe de paz a
a tu vida también. Entonces inclinamos nuestro rostro y tú puedes hacerla en el silencio de tu corazón y decirle: Señor, en esta mañana yo quiero decirte que reconozco que he pecado, que he cometido muchas faltas en mi vida. Quiero que sepas que me arrepiento de las cosas que he hecho y que a ti no te agradan. Quiero pedirte perdón y apropiarme del pago que Jesús ya hizo en la cruz por mis pecados. Quiero pedirte que entres a mi corazón y que tú lo transformes, que tú me enseñes a andar como a ti te agrada, que me concedas la paz y gozo que solo tú me puedes dar, que me regales la vida eterna. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido con fe, basado en lo que dice tu palabra, en las promesas que se encuentran en la Biblia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.